Esteban, bienvenido. Gracias por la invitación. Por favor. Supongamos que yo soy un empresario del exterior. Te llamo y te digo, Esteban, ¿cómo está la Argentina? ¿Está para invertir? ¿No está para invertir? ¿Qué me explicas? Argentina está con un proceso económico de estanflación que ya lleva 8 años. Es una economía que no puede crecer desde el año 2011, cuando los commodities bajaron. En ese contexto, desde el año pasado tenemos un gobierno nuevo. Principio de este año llega una pandemia muy importante, un fenómeno global económico sin precedentes, diría yo. En ese contexto, la economía se mete en un pozo recesivo en el segundo trimestre muy profundo. Empieza a transitar primero una recuperación más fuerte, después más débil en los últimos meses. Y ahora lo que está sucediendo es que en el marco de un mundo que empieza lentamente a dejar la crisis económica del coronavirus atrás, emergen los problemas propios de la economía argentina. Esta economía de alguna manera se encuentra con desequilibrios, sin norte, sin saber todavía cómo va a crecer, sin saber cómo va a resolver esta inflación y con una crisis de expectativa muy importante. Bueno, esto, lo que nosotros decimos habitualmente es que es muy difícil saber hacia dónde va la Argentina. Es como que, no sé si faltan señales, un programa, pero ¿vos podés ver hacia dónde va la Argentina? ¿Le puedes explicar a alguien hacia dónde va la Argentina? ¿Qué país están buscando? Yo te diría que hoy no tenemos rumbo de corto plazo y ya no teníamos rumbo de largo plazo. Últimos 40 años, Colombia tuvo 2 años recesivos contando la crisis del COVID. Últimos 40 años. 40 años, solo 2 años recesivos. Chile 5. Sí. Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay 7, 8. Argentina tuvo 18. Entonces miramos para atrás y venimos a los tumbos con una inestabilidad macroeconómica fenomenal. Miramos para adelante y no vemos nada. Digamos, tenemos un gobierno que asumió con una estrategia, si querés, distribucionista, como para darle un shock de arranque a la economía en el marco de una crisis 2018-2019, en el marco de la estanflación. Ese shock redistributivo, yo diría en una partida en falso, choca con el coronavirus y hoy queda totalmente, digamos, incierto el escenario por delante. Entonces es muy difícil saber, si no sabemos ni siquiera en largo plazo dónde vamos, que creo que un Chile, un Colombia, un Brasil incluso lo tiene mucho más despejado. Claro, pero entonces, ¿cómo uno puede pretender que invierta alguien si no sabes en qué? Bueno, una economía que no se sabe de dónde va y que arrastra grandes problemas, claramente es una economía que no genera flujo. Un flujo, una compañía en definitiva es un continuo de ingresos y egresos y eso tiene que dar un resultado positivo. Eso explica por qué las acciones de Argentina están 70, 80, 90% más abajo en dólares de lo que estaban hace 3 años. Es una economía que no genera flujo. Una economía que no genera flujo no genera inversión y por eso no se genera empleo y por eso nos vamos empobreciendo día a día. Ahora, los números que están, digamos, las variables están totalmente descolocadas en el país hace mucho tiempo. Ahora, ¿hay alguna manera de resolverlo? Vos recién hablaste esta cuestión de entrar con un shock distributivo para calmar y tratar de... Eso lo hemos visto varias veces. Sí, pero y siempre termina, nunca tiene una continuidad porque después no viene la reacción. Pero si no genera riqueza, no sé qué dice. Bueno, claro, pero lo que él dice es, viene un gobierno, dice hay que meterle plata en el bolsillo a la gente, hay que poner en marcha y después entramos en que lo otro que tenía que venir, que es la reactivación, no viene y entramos en la misma crisis. ¿Hay alguna manera de romper este ciclo que no sea con un cambio muy doloroso y profundo que uno no ve que la política argentina esté dispuesta a tomarlo? Hay maneras, pero es difícil y lleva tiempo. Digamos, la economía tiene 4 ruedas, como un auto, con 4 aceleradores distintos. Las de adelante es la inversión y las exportaciones. Las de atrás es gasto público y consumo. La política económica en Argentina, y siempre primero es una decisión política, está acostumbrada a acelerar con las ruedas de atrás. El mundo ya no acelera con las ruedas de atrás. Las ruedas de atrás se usan solo ante acontecimientos negativos, recesivos, pandemias, por ejemplo. Cuando aparece una pandemia, aceleran el gasto público. Como Argentina siempre vive con las ruedas de atrás, bajando el tipo de cambio real, bajando las tasas de interés, incentivando el consumo y gastando, gasto público, las ruedas de adelante no traccionan, porque vos de las 4 podés traccionar 2. Cuando vienen las malas, como vos ya venís a los tumbos, terminás de tropezar. Por eso Argentina este año cae 12. Paraguay va a caer 3 o 4. Uruguay también 3 o 4. Brasil va a caer 5, algunos analistas ya dicen que cae 4. Entonces, si vos querés crecimiento de largo plazo y empezar a sacar gente de la pobreza, vos vas a tener que cambiar las ruedas con las que hacés funcionar este auto. O sea, ahora eso lleva tiempo. A la tracción delantera. Eso lleva tiempo, porque la inversión
que piensa en el largo plazo. Mira tu track record, mira estos 40 años, estos 5 default en 40 años, esta inestabilidad macroeconómica, una inflación que no resolvés, un gasto público que no para de crecer, un déficit infinanciable, una maquinita que no para de imprimir billetes, ahora se fue a imprimir a Brasil y ahora también a España. Sí. Entonces, cuando uno mira eso, no hay ninguna posibilidad de acelerar las dos ruedas adelante. Entonces, asume un gobierno nuevo y lo primero que dice es vamos a duplicar las exportaciones, porque ahí está nuestra restricción externa. Fenómeno. ¿Y cómo lo hacemos? Con más impuestos. Error. No vamos a ningún lado. Pero pará, está bueno lo de las ruedas. La tracción delantera, si en la Argentina está con tracción trasera, es inversión y exportaciones. O sea, capital genuino que invierte y exportaciones que te generan ingresos de dólares genuinos. Argentina no le está usando eso. Atrás era gasto público y consumo. Y consumo. Esta las usa. La primera. Usa una sola en realidad, que es gasto público. Consumo también cae. Consumo cae cuando ya el auto no puede traccionar más. Cuando Pero si vos mirás en los episodios donde tira con consumo. Y cuando vos escuchás a la política en Argentina, dice la clave es el consumo. Porque efectivamente representa el 70% de la demanda. Pero el consumo va contra el ahorro. Y si vas contra el ahorro, vas contra la inversión. Entonces yo quiero consumir algo que no produzco. Y ahí nos chocamos después con restricciones. Cuando vos recién dijiste, bueno, vamos con impuestos. Es decir, en lugar de inversión, hacemos impuestos. Es que si yo quiero salir con la rueda de atrás gasto público, después la tengo que financiar. En el corto plazo, ¿cómo se financia un déficit? Emitiendo dinero, emitiendo deuda. Chocamos con crisis de inflación, crisis de deuda sistemáticamente. Igual la deuda no tenés más posibilidades. Claro, cuando vos chocás con esas dos fuentes de financiamiento, vas y aumentas los impuestos. Y este es el círculo vicioso en el que está metido la economía argentina. Bueno, ahora, ¿cómo salís? Cuanto más metes impuestos, menos posibilidad de activar las ruedas adelante. Y ahí es donde te vas empantanando. Entonces, cuando vos ves el crecimiento 40 años de Argentina, promedio 0,6 per cápita. ¿Cuánto te das? O sea, es un rastrojero que viene a 60 kilómetros por hora. ¿A cuánto va Chile? Es una Ferrari que va a 270 kilómetros por hora. 270 por año. Nos están cuadruplicando, quintuplicando la tasa de crecimiento. Pero no es solo Chile. Vas a Colombia, vas a Paraguay, vas a Perú, vas a Brasil y también. Y eso que Brasil tiene muchos problemas. ¿Cómo salís de esto? Está perfecta la ¿Cómo salís? Pero ¿cómo pasás de la tracción trasera, que ya casi no tracciona tampoco? Pues ya no tenés cómo financiar el gasto público, entonces vas a impuestos. Tampoco va a llegar un momento que tampoco vas a poder financiar con impuestos, porque no hay más plata del sector privado. Es decir, vas a no tener tracción. Efectivamente, llega un punto, porque uno habla de las grandes empresas que están yendo, pero ni hablar de las miles de pymes y comercios que están cerrando. Entonces, ¿qué pasa? Ese cierre, esa caída de la inversión, cada vez menos empresas. Argentina no crea empresas desde el 2011. No crea empleo privado desde el 2011. Desde entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tiene que ir cargándose en sus espaldas toda esa gente que no se puede insertar en el esquema producto de un auto que está roto, una economía que está rota. Ahora, el cómo salir de este círculo vicioso es muy complejo, pero claramente depende primero de una decisión política. Y va a haber que cambiar los grandes paradigmas de la economía argentina y de la política y también de la sociedad, porque atrás... Para entonces. El auto hoy está casi frenado, pues él no tracciona de adelante y prácticamente no va a poder traccionar mucho más de atrás. Correcto. Entonces, ahora me contás qué hay que hacer para salir, pero la otra, a ver si entendemos. ¿Y si no haces nada, qué pasa? Vas a continuar en una tendencia de largo plazo de deterioro, de degradación socioeconómica. La pobreza va a seguir en aumento, la economía va a seguir con mucho sesgo anti-inversión, anti-empresa, anti-empleo genuino. Como Venezuela. Podrá ser o una variante, pero claramente es una tendencia de deterioro. Ahora, son 10, vos lo marcaste recién, son 10 años de esta situación. 10 años de estanflación, claro. O sea, crecimiento acumulado 0. Años tuviste la mitad pero, claro, de recesión. En 40 años, 18 años recesivos. O sea, una persona que nació hace 10 años no creció y tuvo 6 años recesivos. Otro dato, de 10. Hace 10 años que este país no genera puestos de trabajo genuinos. Correcto. Bueno, privado, solo claro, privado. Sí. Solo eso, digamos, es un parate que la máquina... Hay que hacerla, arrancar la máquina de vuelta. Y quiero hacer un comentario, perdón, Antonio. El auto no se rompió en el 2011, el auto se rompió en el 2007. Ahí ya te empezó a marcar temperatura y intervenimos el INDEC. ¿Por qué en el 2011 se detuvo? Porque cayó en los commodities. Vos lo venías forzando con una soja a $650 y estaba el auto roto, pero fluía. Cuando ceden los commodities en el 2012,
cae fuerte la soja, el trigo y demás, ahí ese auto que estaba roto deja de funcionar. Desde ahí que estamos en la banquina. Sacaste el termostato. Le sacaste el termostato directamente, claro. La temperatura. Bueno, está claro hacia dónde vamos. ¿Cómo hacemos para cambiar y para que este auto empiece a traccionar con inversión y exportación? Bueno, da para largo y claramente es una respuesta, digamos, que es difícil de tener, porque si fuese tan fácil lo estaríamos haciendo. No, porque pero vamos a lo más elemental. Capaz que es fácil, pero de un costo político alto, entonces los políticos nunca quieren hacer No, nada. en realidad es muy fácil siempre y cuando los surcos mentales nos lo permitan socialmente. Y eso es lo que no hay ninguna posibilidad en Argentina. Digamos, Argentina está muy cómoda con este sistema, por eso lo vota y por eso continúa. Digamos, uno no se da cuenta que se va quedando en el mundo, salvo cuando viaja. Ahora, agarremos el ranking de competitividad global, que hay 20 indicadores, relevan 100 ítems. Argentina hoy no está en la B o en la C en distintos índices de tema de impuestos, tema de logísticos, de acceso al financiamiento para empresas, legislación laboral. Todos los grandes temas que hacen a la inversión, a que una empresa en definitiva diga, listo, yo quiero poner un comercio, un pozo petrolero, lo que fuese. Argentina ahí está en la H, en la G o en la J. Digamos, estamos entre 140 países, en casi todos entre el puesto 100 y 130. Yo te digo, el punto de partida tiene que ser ese. Tenemos que despejarle la cancha al sector privado. ¿Esto significa sacar el sector público? No lo saquen, pero dejen de atorar al sector privado. Porque si cada vez hay menos empresas, el sector público con transferencias, que casi todas transferencias, no va a poder sacar a la gente de la pobreza. ¿Cómo dejas de atorar al sector privado? Pues a mí lo primero que se me ocurre es, primero, bajarle impuestos o sacarle carga impositiva y además facilitarle las cosas. Entonces, lo primero que te dicen es, pero si yo dejo de recaudar, ¿qué hago con el déficit? ¿Se va a hacer más grande cada vez? Bueno, esa es la parte más difícil, porque tenemos que hacer puentes. Porque hoy tenés 21 millones de personas que reciben una asistencia del Estado, entre empleo, que son 3 millones y pico, y 18. En total son 25 millones de cheques. Sí, 24 Ahora, millones 400 lo contaba. ¿cómo haces para ir desarmando eso, haciendo una transición, una aposta con el sector privado? Bueno, va a haber que cranearlo muchísimo. Pero empecemos por lo más sencillo, las señales. Vos tenés una empresa que en el medio de la pandemia estaba dándole soluciones a un montón de comercios y pymes y permitís que bloqueen la salida de eso. Ahí tiene que haber una señal bien clara de que esos puestos de trabajo, de que esa empresa hay que preservarla. Y ahí es donde la política hace la vista gorda y dice, no, bueno, que bloqueen. Entonces, desde las señales, que las señales sí son fáciles de resolver, porque el otro es mucho más complejo y claramente va a requerir un montón, una multiplicidad de medidas en un montón de sectores. Claramente el tema impositivo, el mercado financiero argentino es el más chico del mundo. ¿Y los sindicatos? ¿Qué hace con los sindicatos? Sí, porque hoy sí que están... Está claro que en la Argentina estos gremialistas están comodísimos. Pero el resultado, si vos ves esto que acabas de decir, que hace 10 años que no generas un solo empleo privado, está claro que la tarea del gremialista no se cumplió. No posibilitaban que se genere empleo de calidad. La economía argentina en el mercado laboral está haciendo un ajuste muy importante que empezó en el 2018. Primero con caída del poder adquisitivo, porque vos tenías una economía rota fondeada con deuda y la pudiste sostener en un nivel de actividad, de ingresos que no era acorde a lo que estaba funcionando esta economía. Empieza el ajuste en el 2018-2019 en términos de salario real y ahí los sindicatos van y pujan. Ahora, la pandemia, esta economía rota directamente fue contra el PUB, fue contra el empleo. Se perdieron más de 3 millones de empleos, sobre todo informales. Entonces, ahora los gremios, los sindicatos tienen un problema. Digamos, ¿por qué? Porque están viendo que sus afiliados no paran de caer. Vayamos al sector gastronómico, al sector de comercio, que son digamos, gremios que tienen mucha gente. Entonces, ahora de alguna manera van a tener que empezar a pelear junto con el sector privado. Porque si no entramos en un proceso de creación genuina de empresas, claramente esos empleos no vuelven. No. Un empleo que no vuelve es una transferencia que no puede salir nunca. Este auto cada vez va a estar más estanflacionario, digamos, más empantanado en esa banquina en la que estamos a principio de año. Ahora, vos mencionaste hace un rato un concepto que me parece que pasó medio de largo, que tiene que ver más con la psicología que con la economía, pero que lo pusiste como... Y es que cambie el sentido de los surcos mentales. Tenés que hacer que cambie una conciencia de cómo está viviendo hoy Argentina. Hay mucha gente que cree que el país puede seguir así. Y no estoy diciendo solo de la clase política, No, bueno, ciudadanos argentinos. Esteban Sí, se siente muy cómodo. Está clarísimo. Gente, claro. Y estos paradigmas están en todas las clases sociales, dirigenciales, etcétera, claramente. Digamos, pero este sistema no camina. Argentina no se da cuenta, el mundo ya está en otros partidos.
Realmente los temas que se discuten en el mundo son muy diferentes de los de Argentina. 5 países en el mundo tienen inflación de 2 dígitos. Digamos, es un papelón económico lo que estamos haciendo y tiene consecuencias sociales. Argentina ingresa a la pandemia con 35% de pobreza estructural. Digamos, y hoy tenemos un frente cambiario sumamente complejo porque este auto roto se bombeó demasiado, saliste a cruzar el desierto, una pandemia eterna, digamos, sin reservas, sin tarjeta de crédito, una caída monstruosa de la actividad económica financiada 100% con emisión y ya te empezó a fogonear el motor en octubre. Entonces, si acá ahora no se contiene eso, la pobreza salta fuertemente. Entonces, estamos en riesgo. Entonces, en algún momento esos paradigmas van a tener que cambiar. A principios de los 90 se cambiaron, reactivó, después fracasó por otras cuestiones la convertibilidad. Entonces, ¿hay esperanzas? Yo creo que siempre hay esperanzas. Es un país que tiene una posibilidad de crecimiento fenomenal porque es muy rico. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Está muy linda la esperanza, pero en serio, ¿cuál es la esperanza? Porque la verdad es que yo veo esta clase dirigente, veo estos sindicatos, estos sindicalistas. La verdad es que yo no veo mucha esperanza, porque no veo que haya decisión política de querer cambiar las cosas de donde hay que cambiarlas. Veo empresas que se van, empresarios que se van, cada vez menos inversión, pymes que se funden y han perdido los ahorros de toda la vida. Es decir, esperanza siempre hay. Seamos realistas. O sea. El tema de que realista está, digamos, muy latente en el presente, en el estado de situación de cosas políticas, económicas y demás. Y claramente uno ve las señales que transcurrieron a lo largo del año en el medio de la pandemia, el efecto Vicentín, el de Nebulas Telcos, la Copa, toma de tierra, etcétera. Y claramente que uno va perdiendo mucha esperanza, digamos. Y de hecho los índices de confianza en el gobierno lo muestran. Al principio de la gestión, gobierno nuevo, hay una esperanza. Eso se va diluyendo. Yo hablo de esperanza en términos de, ¿hay posibilidad de revertir esto? Hay un montón de posibilidades. Ahora, ¿va a ser este gobierno? No lo sé. Y con estas señales claramente no. Cada vez yo creo que estamos más lejos de poner el auto en la ruta y en la ruta adecuada. Ahora, más tarde o más temprano, sí, estas restricciones económicas y sociales te van a llevar a que tengas que hacer las cosas bien. Sí, lo que pasa es que el día que te lleven el costo va a ser tan alto y tan destruida va a estar la Argentina. El costo va a depender de qué vos vas haciendo en el durante y de cuánto tardás en llegar a eso. Claramente hemos perdido mucho tiempo. La destrucción de la Argentina va a ser enorme. Ahora, el gobierno anterior era, yo siempre digo, 180 grados diferente. Sí. Y también fracasó. O sea, tenemos un problema enorme nosotros. Pues todo fracasa. Hay que comprender, digamos, el estado de situación de la economía al momento de iniciar la gestión. Entonces, no es lo mismo arrancar, como en el 2003, con una economía súper sana, una Ferrari que acaba de salir del taller, superávit fiscal, superávit externo, viento de cola ascendente. Digamos, la soja cuadruplicando en 5 años. A una economía fundida, déficit fiscal, déficit externo, etc. Le agregás mala praxis y chocás claramente. Ahora, hubo una intención, desde mi punto de vista, de corregir el auto. Se fracasa en el intento, fenómeno. Ahora, muy distinto decir, señor, ese auto está roto y vamos a profundizar el campo atraviesa. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo creo que nunca va a haber que dejar de intentar, lamentablemente. Ahora, si no estamos intentando, ya tenemos un problema. Y ahora nos agarra una pandemia. La pandemia es un tsunami que tiró a todo el mundo fuera de la ruta. Pero Argentina no estaba en la ruta, estaba en la banquina. Entonces, a vos te dejó en el medio del desierto. Y la estrategia del gobierno fue salir a cruzar el desierto. Podías elegir montaña o desierto. El desierto era largo. Bueno, con un auto roto te metiste largo y hoy tenés más problemas. La pregunta es, volviendo a comparar gestiones, si hay voluntad en este gobierno, en este equipo económico, de resolver los problemas de fondo. Ahí yo también tengo mucho menos esperanza. Que esta fue la primera pregunta que yo te hice, es decir, ¿a dónde vamos? ¿Qué país estamos viendo? ¿A dónde nos quieren llevar? Porque la verdad que las señales son espantosas. Mirá, un sábado hace 2 meses, 3 personas diferentes del equipo económico del gobierno dijeron cosas distintas con respecto a qué hacer con los controles de cambio. O sea, y al martes 15 de septiembre hicieron otra. Si no sabían qué hacer con los controles de cambio, imagínate si van a querer saber qué quieren hacer con el país. Entonces, desde ese punto de vista, yo la estoy viendo a un gobierno, sobre todo un equipo económico, volanteando fuerte porque el auto empezó a fogonear, empezó a chispear el motor. Digamos, se asustaron, claramente se dan cuenta de la magnitud del desequilibrio que tiene la economía. No era solo la tarjeta de crédito, estaban confiados en que eso y no tiene nada que ver. De hecho, Argentina está escribiendo los libros de reestructuración de deuda porque es el primer caso en donde se reestructura una deuda y el riesgo país está en 1400. Pero respecto a dónde vamos, no es algo que te pueda responder yo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, viene un empresario de afuera o viene un empresario local, yo estoy todos los días con reuniones de entre 10, 20, 30 empresarios, sobre todo pymes. Y obviamente que el nivel de frustración y decepción y desencanto es total. El 90% está desesperanzado.
Entonces, bueno, un empresario es un empresario que no piensa en invertir, por el contrario, piensa en achicarse. Entonces ahí las posibilidades de éxito se reducen. Esteban, muchas gracias por el tiempo. Gracias, por Muy favor. atento.